Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenido a este video. Mi nombre es Andrés y el día de hoy te voy a estar enseñando en esta guía completa cómo tú puedes importar de China a México en pequeñas cantidades. Muy importante todo lo que te voy a estar comentando en este video, así que te invito a que te quedes hasta el final, ya que es información de mucho valor. Igual te estaré dejando el índice en la descripción de este video por si tú quieres adelantarle a alguna parte que más te interese, lo puedes hacer sin ningún problema. Así que sin más preámbulo, vamos con el video. Ok amigos, vamos a comenzar y recuerda que para importar de China a México hay muchas maneras. En este caso vamos a estar hablando cómo tú puedes importar de China a México por medio de Alibaba, pero antes quiero comentarte y que tú sepas que también está lo que es la tienda de Shein, que quizás ya has escuchado de esta tienda. También está lo que es esta tienda de AliExpress, ok. Entonces tienen sus diferencias, veo que muchas personas lo confunden y por eso quiero darte una explicación de qué es cada cosa, ok. Porque realmente no recomiendo comprar en AliExpress si tú vas a comprar a mayoreo, ok, o vas a hacer una importación generalmente para vender en México los productos a un precio mayor y poder sacarle una ganancia, ok. Entonces AliExpress está hecho prácticamente para clientes finales, quiere decir que no vende a mayoreo, por eso el precio va a ser un poco más caro. Entonces si tú eres de las personas que van a importar para hacer un negocio, no te recomiendo AliExpress, ya que prácticamente pues es una empresa que vende al cliente final, ok. También lo que es Shein también prácticamente vas a traer productos de China a México, pero igual es lo mismo, es prácticamente también productos para el cliente final, ok. Entonces realmente no te conviene como tal, ok. Entonces también tenemos acá otras opciones de comprar en dado caso que tú quieras comprar joyería o algunos accesorios, bolsos, ropa, zapatos de mujer, ok. Todas estas partes tú lo puedes hacer aquí en esta tienda de Nihao. También esta tienda sí la recomiendo exclusivamente si quieres comprar estos accesorios, lo puedes hacer. Yo tengo un video, te lo voy a estar dejando en la descripción, en donde te enseño cómo comprar aquí en Nihao, ok. Pero en esta parte nos vamos a enfocar en Alibaba. ¿Por qué Alibaba? Porque Alibaba no está especializado exclusivamente en algo, sino prácticamente es un proveedor mundial en donde vas a encontrar miles de productos, ok, no solamente joyería como lo hace Nihao, ok. Entonces por esta razón me gusta mucho Alibaba y prácticamente cualquier negocio que tú veas que revende productos, generalmente vemos empresas que venden cosas como por ejemplo bocinas, audífonos. Igual en Amazon he visto que venden lo que son bocinas, también en Mercado Libre o en muchas tiendas, y estas prácticamente las traen de China porque el precio es súper económico, ok. Entonces para que tú puedas hacer tu primera importación, créeme que es muy fácil, la verdad. Entonces vamos aquí a entrar obviamente en Alibaba y aquí tú puedes encontrar literalmente lo que tú quieras, ok. Entonces el primer paso es que tú te registres aquí en la plataforma, ok. Entonces vámonos acá donde dice iniciar sesión o unirse de forma gratuita, le vas a dar clic y para que te puedas tú registrar, ok. Aquí vas a elegir el país, en este caso sería México, y pues ya también se puede poner en español, ok, es muy importante esta parte. Y aquí como puedes ver tú vas a poder rellenar tus datos, tu correo, tu número de teléfono, etcétera, para que tú puedas, aquí vas a seleccionar el lenguaje, en este caso inglés, y ahorita lo va a poner ya en lo que sería el inglés, ok. Entonces aquí es importante que rellenes tus datos. Realmente no voy a indagar mucho en esta parte ya que es totalmente sencillo. Ingresas tus datos, tu contraseña, te logueas y listo, ok. Vas a poder acceder a la plataforma, que viene siendo lo más importante a lo que te voy a estar explicando para que el video no dure mucho, ok. Entonces una vez que te registraste vamos a pasar a la parte de elegir un proveedor confiable aquí en Alibaba, ok. Ok amigos, como puedes ver ya estoy logueado aquí en la página de Alibaba. Entonces, ¿cuál es el paso número 1 que tenemos que hacer
para proceder a importar nuestros productos, vamos a hacer la compra, ok. Aquí es algo muy importante porque recuerda que este video es exclusivamente para personas que van a importar, ya sea por primera vez o también que van a importar en pequeñas cantidades. Ahora, ¿a qué le llamamos pequeña cantidad? Le llamamos pequeña cantidad a 25,000 pesos para abajo, ok. Es muy importante que sepas esta parte. Si tú vas a comenzar tu importación, yo personalmente te recomiendo, si nunca has comprado aquí y tienes mucho miedo de hacerlo y de perder tu dinero, yo te aseguro que tu dinero no lo vas a perder, pero si aún no quieres tomar el riesgo, te recomiendo que puedas invertir aquí, aunque sea unos 5,000 pesos, 7,000 pesos, 10,000 pesos, y así puedas hacer una compra, por así decirlo, de prueba, y vas a ver que el producto te va a llegar con todos estos pasos que te voy a estar mostrando a continuación, ok. Entonces realmente si tú compras de 25,000 pesos para abajo no vas a tener ningún detalle que te lo retengan en la aduana, ok. Entonces importante que sigamos todos los pasos, ok amigos. Como puedes ver, aquí estamos ya en Alibaba, y el punto número 1 para poder comprar, yo personalmente te recomiendo poner la plataforma en inglés, ya que así vas a encontrar absolutamente los mejores proveedores, ok. Entonces aquí, como puedes ver, tenemos configuraciones regionales, vamos a ponerle inglés, ok, y de esta manera también moneda, que se quede lo que es dólar, le vas a dar clic en guardar, y como puedes ver aquí ya lo tenemos en inglés. Esto es muy importante para que puedas encontrar los mejores productos y proveedores, ok. Después, si tú no sabes inglés, no te preocupes, podemos abrir lo que es el traductor de Google, y supongamos que queremos buscar audífonos. Aquí tú nada más vas a poner esto, lo vas a traducir, lo vas a copiar y acá lo vamos a pegar, ok. Supongamos que queramos buscar audífonos que queremos comprar a buen precio, ok. Entonces, como puedes ver, aquí vemos el catálogo. Prácticamente todos estos pasos son los mismos también que tú tienes que hacer en tu teléfono celular, ok. Entonces vamos ahorita a comenzar a elegir el proveedor con el cual nosotros queremos trabajar, queremos comprarle, ok. Entonces el primer punto para elegir un buen proveedor es que en este filtro de aquí de la izquierda, nosotros, como puedes ver aquí, nos dice tipo de proveedor. Vamos a seleccionar este que dice Trade Assurance, ok, porque eso significa que la transacción está protegida por Alibaba, ok. También, como puedes ver, aquí tenemos este que dice verificado suplir, que es proveedor verificado. Igual esto nos va a asegurar que una persona de Alibaba fue al negocio, fue a la empresa, fue al proveedor y verificó que todo esté de manera correcta, ok. Entonces, importante, vamos a seleccionar los dos. Aquí ahorita seleccionamos el primero y vamos también a seleccionar el segundo, ok. Entonces, una vez que ya seleccionamos estas dos opciones, vamos aquí a ver los proveedores, ok. Como puedes ver, tenemos lo que son los años. Aquí nos aparece, dice que tiene 2 años. Yo personalmente te recomiendo trabajar con proveedores que tengan al menos de 4 a 5 años para arriba, porque eso te asegura que ya han durado algo aquí en la plataforma de Alibaba, ok. Como puedes ver, igual tenemos estas coronitas o diamantes. Igual eso significa que la empresa o el proveedor ha tenido muy buenas ventas. Entonces yo te recomiendo que por lo menos tenga de un diamante en adelante, ok. Importante también esta parte. Una vez que ya sabemos todo esto, vamos a comenzar a buscar el proveedor, ok. Entonces, como puedes ver, aquí tenemos este que nos dice que vale de 10 a 15 dólares cada producto, ok. Entonces, dependiendo el audífono que nosotros queramos elegir, siempre vamos a tomarnos el tiempo necesario para poder buscar los auriculares, ok. Importante esta parte, que tú dediques un buen tiempo a buscar lo que tú realmente necesitas para que puedas conseguir también un buen proveedor que te lo dé a buen precio, ok. Entonces, como puedes ver, aquí tengo este me gusta, prácticamente el precio está bien. Sale 2,50 dólares, tiene 13 años, eso me asegura que es un buen proveedor y tiene, está verificado y tiene prácticamente 4 diamantes, o sea, eso está excelente. Esto te aseguro que es un buen proveedor, ok. Entonces, supongamos que nos interesa comprar este producto para importarlo a México. Lo que tenemos que hacer, obviamente, es darle clic y revisar el producto. Muy importante esta parte, ok. Entonces, al momento que revisamos el producto, prácticamente aquí nos da que de 200 a
4.999 piezas vale $2,55 y si compramos más de 5.000 piezas nos vale a $2,50. Entonces, como puedes ver, pues este proveedor pide más o menos algo de cantidad, ok. Entonces, como puedes darte cuenta, aquí podemos elegir el color y más o menos ir viendo lo que es el producto, ok. Entonces aquí otro punto muy importante también es que bajemos hasta acá para ver prácticamente el detalle del producto. Muy importante que tengamos en cuenta todo esto para ver de qué está hecho el producto, de qué material, ok. Y también importante toda esta parte, aquí hasta abajo igual tenemos fotos, etcétera, del producto, ok. Entonces también otra cosa muy importante es aquí Buyer Reviews, o sea, las calificaciones de las personas que han comprado este producto, ok amigos. Entonces, como puedes ver, aquí busqué otro producto y como puedes darte cuenta, igual siempre hay que tomarse el tiempo de buscar el producto aquí porque realmente lo estoy haciendo rápido, ok. Entonces, una vez que ya tengamos el producto, lo que vamos a hacer, amigos, prácticamente es, como puedes ver, aquí nos aparece el precio y podemos comprar, pero eso yo no lo recomiendo, nunca jamás hagas esto. Lo que siempre tienes que hacer es contactarte con el chino, ok, y comentarle que quieres audífonos, le vas a decir cuántos audífonos quieres y que te cotice el envío para México, ok. Entonces en este botoncito que dice contact supplier le vas a dar clic, ok, y una vez que le des clic aquí te va a aparecer esta ventanita que vemos aquí, ok. Entonces aquí tú vas a ingresar tu mensaje, ok. Puedes poner, por ejemplo, quiero 100 piezas de estos audífonos y cotízame el envío para México, qué precio tiene el envío, ok. Y una vez que tú se lo escribas, obviamente en inglés, lo vas a mandar, ok. Una vez que se lo mandes, el chino te va a contestar y te va a cotizar cuál va a ser el precio del envío y te va a dar el total que prácticamente vas a pagar, ok. Entonces, muy importante, amigos, de esta manera, cuando el chino ya te conteste, tú prácticamente puedes ya comprar. Si te interesa el producto, puedes comprar, el chino te va a hacer la orden y ya tú prácticamente puedes pagar, ok. Entonces esto es muy importante, ya realmente no vas a perder tu dinero, ya que como puedes darte cuenta, seleccionamos lo que es el filtro, ok. Como puedes ver, seleccionamos este filtro que es este de aquí, Trade Assurance. Eso significa que prácticamente la cantidad no se le va a liberar al chino hasta que te envíe el producto, ok. Entonces de esta manera tú puedes prácticamente tu dinero tenerlo seguro, ok. Entonces de esta manera, amigos, prácticamente se puede realizar. Voy a estar haciendo una segunda parte de este video en donde ya el chino me contestó y prácticamente vamos a hacer la compra en vivo y en directo para que tú veas cómo es que se hace el pago y también para que veas cómo es que me mandan la guía. Entonces, si tú quieres la segunda parte, te invito a apoyarme, que puedas suscribirte a este canal y que le puedas dar like a este video y que en los comentarios pongas quiero la segunda parte para mostrarte ya cómo yo realizo el pago y cómo me mandan absolutamente todo y por qué paquetería, ok. Entonces prácticamente esta es la primera parte, amigos, y nos vemos en la segunda parte. Muchas gracias por quedarte hasta el final y nos vemos en el próximo video.